Bienvenidos al Ministerio en Vivo de la Iglesia Cristiana Monte Sinaí. Estamos ubicados en el 5424 Tamara Street en Las Vegas, Nevada. Los invitamos a uno de nuestros servicios. Domingos 10 a.m. Escuela Dominical, 11:30 a.m. y 7 p.m. Mensaje de la Palabra de Dios. Miércoles 7 p.m. Servicio de oración. Viernes 7 p.m. Servicio para damas, varones y jóvenes. Esperamos que estos mensajes sean de bendición para su vida. Enseguida el mensaje de hoy. Dios los bendiga. Palabra, ¿no es cierto? Estamos en el tercer mensaje del Sermón del Monte y estamos viendo la porción de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas tienen que ver con la felicidad del creyente. Habíamos visto que solamente el creyente puede tener felicidad porque el que viene a Dios, cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, declara nuestra dependencia, declara cuánta necesidad tenemos de Dios. Habíamos visto bienaventurados los que lloran, aquellos que están quebrantados, al corazón contrito y humillado, Dios no echa fuera, sino que le recibe. Y en el día de hoy vamos a estar viendo la felicidad que tienen los mansos. Bienaventurados, felices, 3 veces felices los pobres en espíritu. Bienaventurados, 3 veces felices los que lloran. Y hoy vamos a estar enfocados en la felicidad que se encuentra en ser manso. Y ustedes dirán, ¿qué quiere decir eso? Bueno, manso, no menso, porque algunos piensan de que el ser manso tiene que ser un tonto y nada que ver, ¿no es cierto? Pero el Sermón del Monte tiene que ver muchísimo con respecto con el fin. Fíjense en ustedes, estas enseñanzas del Señor Jesús, o las enseñanzas en general del Señor Jesús, tienen que ver sobre todo con aquella serie de enseñanzas que tira abajo por completo todo lo que han enseñado los fariseos, los saduceos y los escribas de esos días. Y ustedes dirán,
Es así, bueno, por ejemplo, si ustedes ven en el versículo 20 del capítulo 5, vean lo que el Señor Jesucristo dice. Y como les digo, la mayoría de las enseñanzas tienen que ver con esto. Pero porque les digo que si la justicia de ustedes no fuese o fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Vemos, por ejemplo, en el capítulo 7 de Mateo y versículo 28, donde dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, ustedes dirán, estos son los encargados de haber enseñado a la nación de Israel, pero nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, que Jesús va de cabeza directo a ir en contra de las enseñanzas que había en esos días, enseñanzas erróneas, enseñanzas que no llevaban a lo que es el camino hacia Dios, sino que los llevaba completamente a un lugar distinto. Y todos estos puntos se describen en los evangelios claramente en cuanto a lo que enseñaban ellos, contrario a todo lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando e iba a enseñar. Por ejemplo, les digo uno y nada más que un solo ejemplo para no tomar tiempo en el resto del mensaje. En Mateo capítulo 6 y versículos 5 y el 7, vamos a entrar en eso en un futuro, pero dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Y versículo número 7, y orando, no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y entonces vemos, por ejemplo, lo que acabamos de leer con Lucas 18, y ustedes saben la historia del fariseo y el publicano que están en el templo, y entonces encontramos que el fariseo, ¿qué estaba haciendo? Estaba en pie para ser visto por todos, estaba orando, supuestamente él, dice la palabra de Dios en Lucas, que estaba hablando a sí mismo, no estaba hablando con Dios, y estaba usando vanas repeticiones, cosas en las cuales no llevaban a ningún lado, porque este fariseo, fíjense en ustedes, estaba diciendo, gracias Señor, porque no soy como este pecador, no soy como este publicano que está allí, este miserable, yo ayuno, yo diezmo, yo hago esto, lo otro. ¿Y saben lo que dijo el Señor Jesucristo allí? Que el publicano que estaba quebrantado de corazón, que estaba pobre en espíritu, que estaba llorando, gimiendo, que ni siquiera quería levantar su vista para mirar a Dios y decía, sé propicio a mí, que soy pecador, dice que este salió justificado y el otro no lo fue. Y era un fariseo, por eso les digo que vemos aquí lo que es estas enseñanzas del Señor, de estos, en comparación con estos lobos rapaces, porque mis hermanos, a pesar de que usan la Biblia, dice la palabra del Señor, el Señor mismo dice, estos son lobos rapaces, son falsos profetas, enseñan muy mal las Escrituras. Y no solamente eso, el Señor Jesucristo en un confrontamiento, pero bien serio, dijo esto, ustedes son hipócritas, ustedes, les dijo a ellos, ustedes hacen de sus seguidores 2 veces más hijos del infierno. Así que vemos el Sermón del Monte que nos muestra que no es por méritos nuestros. No tiene nada que ver por méritos nuestros. Lo que vamos a estar aprendiendo, mis hermanos, de aquí en más y sobre todo en las bienaventuranzas, tienen que ver en lo que respecta que es por Dios. La salvación viene por Dios, nada de lo que nosotros podamos hacer. La condición, la actitud de nuestro corazón es tan importante ante los ojos de Dios. Y en segundo lugar, fíjense ustedes que el verso 17, para que ustedes se den cuenta en cuanto a la enseñanza de lo que es, lo que enseñaban ellos y lo que es el Señor. Algunos dirán, bueno, pero el Señor vino para alterar todo lo que había enseñado. Fíjense en lo que dice aquí en el verso 17. No piensen que he venido para abrogar o quitar o sacar o poner de lado la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
Lo cual quiere decir que esta gente estaba usando lo que es el Antiguo Testamento, sobre todo el Pentateuco, y estaban inventando leyes. Para darles una idea, los fariseos escribieron 625 mandamientos, además de los 10. 625. ¿Cuán difíciles son para cumplir los primeros 10 como para agregar otros 615 mandamientos hechos por ellos? Para que ustedes puedan ver un poquitito, y ustedes van a ver el Señor Jesús por qué es que hacía sanidades en un día sábado. ¿No es cierto? Porque ustedes ven que la mayoría dice que lo hacía en un día de reposo. Y vemos nosotros vez tras vez el Señor enseñando que el día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Esta gente... Escuchen esto, estos fariseos, decían que nada más que se podía tomar X cantidad de pasos. No podían dar más esos pasos porque si no quebrantaban la ley. Y yo digo, ¿dónde está eso en la Biblia? Otra de las cosas, si ustedes van a ver que el Señor estaba enseñando sobre el divorcio y todo eso, es que esta gente, por ejemplo, podías divorciar a tu esposa si quemaba la comida. Así que uno dirá, ay, se están riendo, algo está pasando ahí en la casa. Pero les quiero decir que a esos extremos estaba el Señor explicando el verdadero significado de la ley de Moisés y no la interpretación de estos saduceos, de estos fariseos, de estos escribas. Y a todo esto hay que agregar, fíjense en ustedes, lo segundo que quiero compartir con ustedes en este día es lo siguiente. El Sermón del Monte viene en un momento increíble en la historia de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque Roma estaba gobernando, Roma estaba oprimiendo a los pueblos, había una opresión impresionante en todos lados. Y año tras año iba escalando esto y produjo una ansiedad muy grande. Ustedes van a ver que si ustedes leen bien detenidamente los evangelios, ustedes van a notar allí que había una ansiedad con respecto a la llegada del Mesías. ¿Y cuándo va a venir el Mesías? Aparece Juan el Bautista, ¿se acuerdan ustedes allí en Juan capítulo 1? Y le preguntan, ¿quién eres tú? Y Juan, ¿qué le responde? Yo no soy el Cristo. Sabían que era con respecto a eso, a la venida del Mesías. Y Juan le dice, no, viene después de mí, viene uno. Luego tenemos a Andrés, allí en el capítulo número 1, en el capítulo 2, el capítulo 1 de Juan, encontramos a Andrés que lo lleva a Pedro, le dice, hemos hallado, ¿a quién? Al Mesías, hemos hallado al Cristo. Mis hermanos, había una expectativa tremenda en cuanto a la venida de lo que es el Mesías. A esto, en los días del Señor, estaba un grupo que se llamaban los celotes. Celotes. Y ustedes dirán, ¿qué es un celote? Celote era un partido político, era un movimiento político, eran nacionalistas, que estaba fundado por uno que se llamaba Judas el Galileo. Y esta gente, mis hermanos, en esos días eran personas muy violentas. Estas personas utilizaban lo que es el homicidio. Cuando había un tumulto, se iban detrás de los soldados romanos. Tenían un cuchillo o una navaja, no sé cómo explicarlo, que era así como redondita y es bien puntiaguda acá, como si fuera un gancho. Y aprovechaban cuando había tumulto, iban así, plaf, le arrancaban los pedazos a los soldados romanos y salían corriendo. Alteraban lo que es a la sociedad, tratando de promover, y saben, lo que querían ellos era la independencia de Roma. Estaban hartos de lo que es la opresión de Roma. Dicho sea de paso, uno de los apóstoles del Señor Jesús era un celote. ¿Se imaginan ustedes tener a uno de esos en su grupo? Por si alguno no sabía, el nombre es Simón. Uno de los Simones parece como limones, Simón. El apóstol, uno de ellos, pertenecía a este grupo. No